Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora a un nuevo en vivo aquí en Uno de Cada Estantería. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en estos momentos y también saludamos a las personas que nos ven en los videos en diferido a través de YouTube. Saludamos igualmente a nuestra creadora y directora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola Kathleen, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan, que nos ven, ya sea a través de nuestro canal en vivo en Twitch, como quienes nos ven a través de nuestras repeticiones en YouTube, iniciando una nueva semana de lecturas con mucho frío aquí en Bogotá, pero no importa porque las lecturas siempre nos acompañan. ¿Cómo estás el día de hoy? Claro que sí, también aquí con un poco de frío, pero listo y preparado para la lectura del día de hoy. Ok, bueno, hoy creo que tenemos una lectura muy especial. Cuéntanos de qué se trata. Claro que sí, hoy vamos a leer este texto que se llama En las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft. Porque Ujú. en un 15 de marzo de 1937 murió este autor. Entonces hoy se conmemora un año más de su muerte. Y para acompañar esta fecha vamos a leer este relato. Un fragmento de este relato. ¿Qué te parece? Wow, muy bien. Justamente antes de entrar hoy a nuestra misión, te comentaba que sí, por aquí, por ahí, tengo una versión de los cuentos de Lovecraft, pero no, todavía no he tenido el placer de leerlo. Así que, bueno, súper intrigada por esta lectura y muy interesada, así como creo las personas que nos acompañan hoy en el chat. Así que la pantalla y la voz son tuyas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, antes de empezar, les voy a contar un poquito sobre esta edición específicamente, Ujú. porque es una edición muy, muy importante. Es de Ediciones Minotauro y es un libro que conseguí con nuestros amigos de la librería Mirabilia, especializados en historias de ciencia ficción y fantasía. Y les digo que es muy importante porque pues es un libro gran formato. Me gustan mucho estos libros gran formato. Es un libro relativamente grande. Se los voy a comparar aquí con eh, otro libro que tengo que se llama Y Julia retó a los dioses, el de Santiago Posteguillo, para que se hagan una idea de lo grande que es. El libro de Posteguillo es un libro pues en un formato normal, es un libro unas dimensiones normales y pues aquí lo pueden ver uno al lado del otro. Entonces se pueden dar cuenta que es bastante grande. Y también Ujú. es un libro ilustrado. Es un libro ilustrado por François Baranguer. Tiene ilustraciones de toda la historia, de esta historia de las montañas de la locura. Voy a mostrar por acá Ujú. algunas de ellas. Espero que se vean bien. Entonces, sí es un libro muy bonito. Yo lo vi hace ya unos meses en Mirabilia. No lo pude comprar porque ya se lo habían llevado, pero lo volvieron a traer y aquí lo conseguí. Estas ediciones vienen en tomos. Este es el tomo uno, el volumen uno. Y pues son esta historia en las montañas de la locura. Si mal no estoy, son dos tomos. Entonces, Ok. si lo quieren ver, si les interesa, pues pueden comunicarse con la librería Mirabilia y seguramente pues ahí les dan más información si todavía lo tienen o si lo vuelven a traer, porque de verdad, si les gusta Lovecraft, me parece que es un libro que vale la pena tener en sus bibliotecas. Ok. Entonces, hoy vamos a leer un fragmento de esta historia
Vamos a leer el inicio de la historia, a ver a ustedes qué les parece. Y pues espero que si no conocen a Lovecraft o no conocían esta historia, este fragmento los anime a conocerlo. Entonces, sin más preámbulos, aquí vamos con esta lectura del día de hoy. Dice así. Es un poco grande, entonces me cuesta un poco de trabajo, pero bueno. Me veo precisado a hablar porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mi consejo sin saber la razón. Voy completamente en contra de mis deseos al revelar los motivos que tengo para oponerme a esta proyectada invasión del Antártico, con su inmensa cacería de fósiles y sus horadaciones y licuaciones en escala gigantesca de los antiguos casquetes helados. Y me siento tanto más reacio a hacerlo cuanto que mi advertencia puede caer en el vacío. Es inevitable la duda sobre los hechos verdaderos, tal como debo revelarlos, pero si callara lo que parecerá extravagante o increíble no quedaría nada. Las fotografías no publicadas hasta este momento, tanto las corrientes como las tomadas desde el aire, hablarán en mi favor, porque son espantosamente vívidas y descriptivas. Pero de ellas se dudará por lo lejos que es posible llevar una falsificación inteligente. De los dibujos en tinta se burlarán, claro, por ser muy evidente la impostura, a pesar de lo extraordinario de la técnica empleada, que debe llamar la atención de los peritos e intrigarlos. Al final de todo, tengo que confiar en el juicio y la reputación de los pocos científicos de nota que tienen, por una parte, suficiente independencia de criterio para sopesar mis datos por sus méritos horriblemente convincentes o a la luz de ciertos ciclos míticos primordiales y altamente desconcertantes, y por otra parte, suficiente influencia para disuadir al mundo de los exploradores en general de emprender cualquier programa temerario y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es un hecho infortunado que individuos relativamente desconocidos como yo y mis compañeros tengan poca oportunidad de convencer cuando están en juego cuestiones de naturaleza excesivamente grotesca o altamente polémica. Tenemos también en contra el hecho de que, en el sentido más estricto de la palabra, no somos especialistas en las principales materias que han entrado en juego. Como geólogo, el objeto que perseguía al dirigir la expedición de la Universidad de Miskatonic era, exclusivamente, obtener a niveles muy profundos muestras de suelo y rocas de distintas partes del continente antártico, con ayuda de la extraordinaria perforadora ideada por el profesor Frank Pavody, miembro de nuestra facultad de mecánica. No me animaba el deseo de descubrir nada en otro campo, pero sí esperaba que el empleo de este nuevo aparato mecánico en distintos sitios, siguiendo precedentes ya establecidos, permitiría extraer sustancias a las que hasta entonces no había sido posible llegar por los procedimientos corrientes. Como ya sabe el público por informes nuestros, el aparato barrenador creado por Pavody era único y fundamental por su escaso peso, por ser muy maniobrable y capaz además de combinar el principio común de la barrena artesiana con el del pequeño taladro circular de rocas, de forma que era capaz de vencer rápidamente estratos de distinta dureza. Taladro de acero, vástagos articulados, motor de gasolina, grúa desmontable de madera, equipo para dinamitar cordajes, barrena para eliminar el cascajo y tuberías seccionales para hacer perforaciones de 5 pulgadas de ancho y de hasta 1000 pies de profundidad. Todo no excedía, con los accesorios necesarios, de la carga que podían llevar 3 trineos de 7 perros. Esto fue posible gracias a una hábil aleación de aluminio de que estaban hechos casi todos los objetos de metal. 4 grandes aviones Dornier, construidos especialmente para volar a la enorme altura necesaria en la meseta antártica y equipados con aparatos adicionales ideados por Pavody para calentar el combustible y encender los motores rápidamente, podrían transportar toda la expedición desde una base situada en el borde de la gran barrera de hielo a varios puntos adecuados del interior, y desde ellos nos bastaría con un número suficiente de perros. Proyectábamos recorrer una superficie tan amplia como lo permitiera una temporada antártica, o más si era necesario, operando sobre todo en las cordilleras y en la meseta situadas al sur del mar de Ross, regiones que Shackleton, Amundsen, Scott y Beard habían recorrido.
mudando con frecuencia el campamento con ayuda de los aviones y poniendo entre uno y otro distancias lo bastante grandes desde el punto de vista geológico, esperábamos descubrir una gran cantidad sin precedente de materiales, sobre todo en los estratos precámbricos de los que tan escasa variedad de muestras antárticas había podido reunirse hasta entonces. Deseábamos también obtener la mayor variedad posible de rocas fosilíferas superiores, pues la historia de la vida original en este yermo reino de hielo y muerte tienen la mayor importancia para conocer el pasado de la Tierra. Es cosa muy sabida que en una época el continente antártico fue templado e incluso tropical, y que tuvo una abundante vida vegetal y animal de la que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde septentrional son únicos supervivientes. Esperábamos ampliar la variedad, la exactitud y los detalles de esos datos. Cuando una perforación revelara señales fosilíferas, la agrandaríamos haciendo volar cargas para poder recoger muestras del tamaño y las condiciones adecuadas. Las perforaciones, hechas a distintas profundidades según prometiera la capa superior de tierra o roca, se limitarían a terrenos libres o casi libres de hielo, que inevitablemente serían elevaciones y cadenas montañosas, pues los niveles inferiores estaban cubiertos de una costra de hielo sólido de 1 o 2 millas de espesor. No podíamos desperdiciar tiempo ni material perforando las profundidades de lo que no fuera más que mera congelación. Si bien Peabody había trazado un plan para sumergir electrodos de cobre en perforaciones muy unidas y de ese modo derretir extensiones reducidas de hielo merced a la corriente generada por un dínamo accionado con gasolina. Tal es el plan que solo pudimos poner en práctica de modo experimental en el curso de una expedición como la nuestra, que la próxima expedición Starkweather-Moore se propone seguir, a pesar de las advertencias que he publicado desde que regresamos. El público conoce la expedición Miskatonic por nuestros frecuentes mensajes inalámbricos al Arkham Advertiser y a la Associated Press y por posteriores artículos de Peabody y míos. La expedición consistiría en 4 miembros de la universidad: Peabody, Lake, de la Facultad de Biología, Atwood, de la de Física, también meteorólogo, yo de Geología y nominalmente al mando, además de 16 auxiliares, 7 estudiantes graduados de Miskatonic y 9 mecánicos experimentados. De los 16, 12 eran pilotos de aviación y todos, con excepción de 2, radiotelegrafistas competentes. 8 entendían de navegación con brújula y sextante, como Peabody, Atwood y yo. Además, nuestros buques, antiguos balleneros de madera reforzados para navegar entre hielo y con equipo de vapor auxiliar, llevaban, como es natural, dotaciones completas. Con ayuda de varias aportaciones especiales, la Fundación Nathaniel Derby Pickman sufragaba los gastos de la expedición. De allí que nuestros preparativos fueran muy minuciosos a pesar de no haberse divulgado mucho. Los perros, los trineos, los aparatos, el equipo de campamento y las partes desarmadas de nuestros 5 aviones fueron entregados en Boston y allí cargaron nuestros buques. Estábamos espléndidamente bien equipados para el propósito que llevábamos y en todo lo referente a abastecimientos, sistema, equipo de transporte y construcción de campamentos, aprovechamos el ejemplo excelente de muchos predecesores excepcionales y brillantes. Era su número y su reputación sin precedentes lo que hacía que nuestra expedición, a pesar de lo grande que era, fuera tan poco notada por el mundo. Como informaron los periódicos, zarpamos de la bahía de Boston el 2 de septiembre de 1930 y navegando despacio seguimos la costa, cruzamos el canal de Panamá e hicimos escalas en Samoa, Hobart y Tasmania. En este último lugar cargamos las últimas provisiones. Nadie en nuestro grupo había estado antes en las regiones polares, por lo que todos dependíamos en gran medida de nuestros comandantes, J.B. Douglas, que mandaba el bergantín Arkham y estaba al frente, y George Thorfinsen, que capitaneaba la corbeta Miskatonic, veteranos balleneros en aguas antárticas. A medida que dejábamos atrás el mundo habitado, el sol se hundía más y más en el norte y cada día permanecía mayor tiempo sobre el horizonte.
Alrededor de los 62 grados de latitud sur, vimos los primeros témpanos de hielo, objetos parecidos a mesas, de lados verticales, y justamente antes de llegar al círculo antártico, que cruzamos el 20 de octubre con las curiosas ceremonias de rigor, tuvimos considerables dificultades al tropezar con hielo compacto. El descenso de las temperaturas me atormentó mucho tras el largo viaje a través de los trópicos, pero traté de animarme para los rigores peores que habían de llegar. Los curiosos efectos atmosféricos me encantaron grandemente, entre ellos un espejismo muy vívido, el primero que jamás viera, en el que lejanos témpanos se convertían en contrafuertes de cósmicos castillos. Navegando a través de hielos, que por suerte no cubrían una zona muy extensa ni eran espesos, volvimos al mar abierto a los 67 grados de latitud sur y los 175 grados de longitud este. La mañana del 26 de octubre vimos que hacia el sur se destacaba con fuerza una franja de tierra, y antes del mediodía todos nos sentimos presa de gran excitación al contemplar una vasta cadena montañosa, elevada y cubierta de nieve, que al ancharse abarcaba todo el horizonte. Al fin encontrábamos una avanzada del gran continente desconocido y su críptico mundo de helada muerte. Evidentemente estos picos formaban la cadena de almirantazgo que Ross descubriera, y debíamos doblar el cabo Adare y bajar por la costa oriental de la tierra de Victoria hasta nuestra proyectada base en el Sund de McMurdo, al pie del volcán Erebus, a los 77 grados 9 minutos de latitud sur. El último trecho del viaje fue muy vívido y excitó nuestra imaginación. Grandes picos desnudos y llenos de misterio asomaban constantemente por el oeste, mientras el bajo sol septentrional y el sol meridional de medianoche, pastando a menor altura aún en el horizonte, arrojaba sus neblinosos rayos rojizos sobre la blanca nieve, el azulado hielo y las avenidas de agua, y por sobre los negros fragmentos de las peladas montañas de granito. Sobre las cimas desoladas soplaban iracundas ráfagas intermitentes del terrible viento antártico, cuya cadencia a veces sugería vagamente una música salvaje oída a medias y producida por inmensos tubos con notas que abarcaban una amplísima escala, y que por alguna razón mnemónica subconsciente me parecía inquietante y oscuramente terrible. Algo en aquella escena me recordaba las pinturas de Asia, extrañas y perturbadoras, de Nicholas Roerich, y las descripciones más extrañas y perturbadoras de la meseta de Leng, de maligna reputación, que aparecen en el pavoroso Necronomicon de Abdul al-Sared, el árabe loco. Más tarde tuve que lamentar haber mirado ese libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, después de perder temporalmente la cordillera occidental, pasamos frente a la isla Franklin, y al día siguiente vimos erguirse frente a nosotros los montes Erebus y Terrot, en la isla de Ross, y la larga silueta de los montes Parry, más lejana. La línea larga y blanca de la gran barrera de hielo se extendía ahora hacia el este, alzándose en perpendicular hasta una altura de más de 60 metros, con los farallones rocosos de Quebec y señalando el fin de la navegación hacia el sur. Esa tarde entramos en el Sund de McMurdo y nos situamos a distancia de la costa, a sotavento del humeante monte Erebus. El escoriáceo pico se alzaba unos 3.800 metros contra el cielo del oriente, como un grabado japonés del sagrado Fujiyama, mientras más allá, la blanca altura fantasmal del monte Terror, un volcán extinguido, se elevaba a 3.300 pies. El Erebus humeaba de modo intermitente y uno de los estudiantes graduados, un talentoso muchacho llamado Danforth, señaló lo que parecía ser lava en la nevada cima, haciendo observar que esta montaña, descubierta en 1840, sin duda había dado la imagen a Poe, cuando 7 años después escribiera: las lavas que sin cesar arrojan su sulfurosa corriente por el Yanak en los climas extremos del polo, que gimen cuando rueda por el Yanak en los reinos del polo boreal. Danforth era un gran lector de cosas raras y había hablado mucho de Poe.
A mí me interesaban por el escenario antártico del único relato largo de Poe, el perturbador y enigmático Arthur Gordon Pym. Por la costa desnuda y sobre la alta barrera de hielo que se alzaba al fondo, miríadas de grotescos pingüinos chillaban y agitaban sus aletas, y multitud de gruesas focas se veían nadando en el agua, y desparramadas sobre grandes bloques de hielo a la deriva. Con ayuda de botes pequeños realizamos un difícil desembarco en la isla de Ross, poco después de medianoche, en la madrugada del día 9, llevando un cable desde cada buque, e hicimos los preparativos para descargar los avíos por medio de un dispositivo de bragas. Al pisar por primera vez el suelo antártico, experimentamos complejas sensaciones, aunque las expediciones de Scott y Shackleton hubieran llegado antes que nosotros a aquel sitio. Nuestro campamento en la costa helada, por debajo de la escarpadura del volcán, era solo provisional, ya que el cuartel general de la expedición estaba a bordo del Arkham. Descargamos la máquina de perforar los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones, los tanques de gasolina, el equipo experimental de derretir el hielo, las cámaras, tanto las corrientes como las aéreas, las piezas de los aviones y demás accesorios. Entre ellos, 3 pequeños aparatos portátiles de radio, adicionales a los que irían en los aviones, capaces de establecer comunicación con el equipo mayor de Arkham desde cualquier parte del continente antártico que quisiéramos visitar. El equipo del buque, comunicándose con el mundo exterior, transmitiría informaciones de prensa a la poderosa estación del Arkham Advertiser en Kingsport Head, Massachusetts. Abrigábamos la esperanza de terminar nuestros trabajos en el curso de un solo verano antártico, pero si no era posible, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos el Miskatonic al norte antes de que se cerraran los hielos, a traer las provisiones para otro verano. No tengo que repetir lo que ya ha dicho la prensa sobre la primera parte de nuestros trabajos: el ascenso al monte Erebus, las perforaciones realizadas con éxito en varios sitios de la isla de Ross y la singular rapidez con que el aparato de Peabody fue capaz de hacerlas, atravesando incluso capas de roca sólida. El ensayo provisional que realizamos con el pequeño equipo de derretir hielo, la peligrosa ascensión a la gran barrera con los trineos y el equipo, y por último, la forma en que logramos reunir 5 aviones enormes en el campamento, situado en la cima de la barrera. El estado de salud del grupo de tierra, 20 hombres y 55 perros de Alaska, era notable, aunque en realidad aún no habíamos encontrado temperaturas ni tormentas destructoras. Durante casi todo el tiempo, el termómetro oscilaba entre los -17 y -6 o -3 grados centígrados, y los inviernos de Nueva Inglaterra nos habían acostumbrado a tales rigores. El campamento situado sobre la barrera era semipermanente y su objeto era servir de depósito de gasolina, provisiones, dinamita y otros materiales. Solo necesitábamos 4 de los aviones para transportar el equipo de exploración. El quinto lo dejábamos en el depósito a cargo de un piloto y de 2 tripulantes de los buques para que hubiera un medio de llegar desde el Arkham hasta donde estuviéramos en caso de perderse todos los aviones exploradores. Más tarde, cuando no se utilizaran todos los otros aviones para el transporte de los aparatos, destinaríamos 1 o 2 a un servicio de transporte entre este depósito y otra base permanente en la Gran Meseta, de 9 a 1120 kilómetros hacia el sur, más allá del glaciar de Bearmore. A despecho de los relatos casi unánimes sobre espantosos vientos y tempestades que soplan desde lo alto de la meseta, decidimos no tener bases intermedias y correr los riesgos que fueran necesarios en interés de la economía y de la probable eficacia. Las informaciones cablegráficas han contado el impresionante vuelo de 4 horas sin escalas que realizó nuestra escuadrilla el 21 de noviembre sobre el altísimo banco de hielo, entre los grandes picos que se alzaban por occidente, mientras los silencios insondables repetían el eco de nuestros motores. El viento nos molestó muy poco y las brújulas direccionales de radio nos ayudaron a atravesar el único banco de opaca niebla que tropezamos. Cuando la gran elevación asomó frente a nosotros, entre los 83 y los 84 grados de latitud, supimos que habíamos llegado al glaciar de Bearmore, el mayor ventisquero del planeta, y que el mar helado cedía ahora el lugar a una línea de costa ceñuda y montañosa.
Al fin entrábamos, realmente, en el mundo blanco, muerto durante miles de siglos, del último confín del sur. Al mismo tiempo, vimos surgir por el oriente la cumbre del monte Nansen, elevándose hasta casi alcanzar los 4.600 metros. El feliz establecimiento de la base sur por encima del glaciar, a los 86 grados 7 minutos de latitud y los 174 grados 23 minutos de longitud este, y las horadaciones y voladuras que hicimos con rapidez increíble en sitios alcanzados en viajes cortos por trineo y avión, ya pertenecen a la historia, junto con el arduo y triunfal ascenso que hicieron Peabody y dos de los graduados, Gedney y Garrell, entre el 13 y el 15 de diciembre. Estábamos a unos 2.600 metros por encima del nivel del mar, y cuando las perforaciones revelaron la presencia de suelo sólido en ciertos sitios, a menos de 4 metros bajo la nieve y el hielo, empleamos los pequeños aparatos de derretir y barrenamos e hicimos estallar dinamita en muchos puntos donde jamás a otro explorador se le hubiera ocurrido obtener muestras de minerales. Los granitos precámbricos y la piedra arenisca que obtuvimos nos confirmaron en la creencia de que la meseta formaba un todo homogéneo con la gran masa continental situada hacia el oeste, pero que difería algo de las regiones que estaban hacia el oeste, por debajo de América del Sur, que entonces creíamos que formaban otro continente más pequeño, separado del mayor por un trecho helado de los mares de Ross y de Weddell, aunque Byrd refutó posteriormente esa hipótesis. En algunas de las rocas areniscas que hicimos volar y luego probamos con los cinceles, hallamos señales y fragmentos fósiles sumamente interesantes, entre ellos helechos, algas, trilobites y crinoideos, y moluscos como língulas y gasterópodos que parecían tener verdadera importancia en la historia de los orígenes de la región. Vimos también una extraña marca, triangular y estriada, de 30 centímetros de diámetro a lo sumo, que Lake observó al unir 3 fragmentos de pizarra traídos desde una abertura donde habíamos dinamitado a profundidad. Estos fragmentos procedían de un punto situado al oeste, cerca de la cordillera de la Reina Alejandra. Para Lake, que era biólogo, las marcas que se observaban en ellos resultaban intrigantes y despertaban su curiosidad, aunque a mis ojos de geólogo se asemejaran a las ondas que se observan con cierta frecuencia en las rocas sedimentarias. Como la pizarra no es más que una formación metamorfósica sobre la que presiona un estrato sedimentario, y como la propia presión produce extrañas distorsiones en cualquier marca que pueda haber, no vi razón para asombrarme ante esta depresión estriada. ¿Qué te pareció esa introducción? Wow, no, pues espectacular. Creo que estaba acá como imaginándome pues todas esas descripciones. Creo que pues estamos ante un texto, me corriges si creo que intenta emular un poco un informe académico y científico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, tenemos acá una descripción vasta de la Antártida, de cómo llega este equipo pues a hacer su investigación, que creían ellos que iba a ser de pronto algo rápido, pero no sé, creería que no va a ser tan así, ¿no? Sí, total. Una, pues esta historia en particular no la conocía completa, Ujú. porque muchas de estas historias de Lovecraft están como entremezcladas en un gran universo en el que aparecen muchas figuras. Una de las más famosas pues es acá nuestro amigo Cthulhu, que está Ujú. aquí de visita. Y estos relatos o estas historias tienen mucho que ver con el origen de estos seres, de dónde salen estos personajes. Muchos de estos seres tienen características comunes entre ellos. Entonces, la historia de las montañas de la locura se parece mucho a otro tipo de relatos de Lovecraft, en el sentido en el que nos están dando, como tú lo mencionas, esa introducción a este mundo, como una introducción
que podemos ver en muchas historias, ¿no? Un escenario común y corriente, un escenario terrenal, en este caso es la Antártica, y pues como ustedes podrán sospechar del relato que nos están contando, eventualmente todo se va a ir al demonio y pues van a pasar un montón de cosas raras. Entonces, esas historias, las historias de Lovecraft tienen esa característica de mostrarnos un ambiente uh, como muy familiar para después torcerlo completamente y mostrarnos unos mundos pues que van, como el mismo autor lo pone en muchos relatos, que van más allá de la imaginación humana y hacen parte de ese horror cósmico que pues que es la marca casi que registrada de este autor. Entonces sí, ese ambiente de estamos ante un relato científico, ante como una bitácora de viaje, de un viaje científico, es un ambiente que se ve mucho en este tipo de historias y que posteriormente se retomó en otro tipo de historias, ¿no? Una de las más famosas y que recuerdo mucho por la forma en la que está escrita este texto es el de La Cosa, la película de La Cosa. No la del payaso, sino la de este ser extraterrestre que se toma una base en la Antártica, una base científica también. Entonces, ese tipo de introducciones creo que fueron muy comunes en cierta época. Y pues Lovecraft era sin duda alguna un maestro en este tipo de descripciones. Como tú mencionas, uno se imagina pues todo el viaje, toda la preparación, estos personajes pues armando sus teorías científicas y tal vez investigando unas teorías que ellos tenían con respecto a estos espacios para después encontrarse con una cosa por un lado terriblemente monstruosa y por otro lado que escapa a cualquier cantidad de teorías que se hayan podido imaginar. Sí, completamente de acuerdo. No sé si podrías de pronto mostrarnos algunas de las ilustraciones del libro, porque, bueno, esto estamos hablando de una cosa inmensa, ¿no? Y creo que las ilustraciones, digamos que realzan un poco estas descripciones que de por sí ya en un principio, pues a uno ya le dan a uno esa sensación de, wow, ok, estamos en la Antártida, esto está vacío, sí, venimos a investigar, pero pues nos encontramos con unos paisajes tremendamente vastos que llevan de una vez como a pensar que, bueno, esto es inmenso y aquí va a pasar algo que de pronto no va a ser como tan natural, ¿no? Y sí, quería también hablarte un poquito de esto que estamos notando acá, la intertextualidad, que aquí pues es muy textual. En la narración nos mencionan a Arthur Gordon Pym, es uno de los personajes de, bueno, la única novela de Edgar Allan Poe que pues ha tenido sus reescripciones y bueno, sus interpretaciones, no solo por Lovecraft, también por otros grandes como H.G. Wells, Julio Verne, y pues es una historia, a grosso modo así, pues también es una expedición a la Antártida, que bueno, tiene ahí su aventura y parece que al tener un final abierto, pues hizo que muchos de estos autores, grandes autores del género, pues dijeran, bueno, vamos a darle una continuación. Por ejemplo, Julio Verne le escribió una continuación directa y acá en esta historia, como bien lo leías, pues aquí tenemos una referencia directa, ¿no? Ujú. Sí, así es. Entonces, pues para las ilustraciones les voy a mostrar, bueno, la de la portada es una ilustración um, pues ya bien adentrada en la historia, tiene ya que ver con lo que estos personajes encuentran una vez han hecho sus excavaciones, sus exploraciones. Entonces podemos ver ahí unas ruinas, al parecer de una ciudad extraña, que el narrador de esta historia nos lo adelanta un poco en el fragmento que leímos al decirnos que tuvo unas alucinaciones con castillos y con unas ruinas
que él pensó en un principio que eran alucinaciones, después nos daremos cuenta que no es tan así. Y les quiero mostrar, bueno, estas son, este libro me gustó mucho porque estas ilustraciones son de mucha calidad, parecen casi que fotos, parecen muy realistas. Esta de acá es una ilustración del viaje como tal. Aquí podemos ver los bergantines, los barcos de los que nos habla el narrador de la historia. Entonces ahí los podemos ver en zarpando de la ciudad y empezando su viaje. Entonces son unas ilustraciones muy bonitas, unas ilustraciones muy vívidas. Aquí los vemos en otra ilustración ya llegando a este espacio de la Antártida. Entonces aquí vemos la representación de Baranger, que es el ilustrador de esas, pues de esas grandes montañas de hielo, de esos paisajes antárticos, y pues vemos una comparación de esas montañas de hielo con los barcos que están por acá abajo. Entonces, sí, son unas ilustraciones, además que cada página, el libro en realidad, o toda la historia está escrita sobre las ilustraciones. Entonces, todo el libro está ilustrado. Aquí vemos, por ejemplo, unas ilustraciones de los aviones que nos dicen que están construyendo, que llevaron por partes y los están armando en la Antártida ya cuando han llegado. Entonces, pues bueno, ahí puede haber un cierto debate entre gente que le gusten los libros ilustrados y gente a las que no. Algunas personas podrían decir que de pronto la ilustración cumple el papel de la película, como que le daña a uno esa imagen mental que uno se hace del libro, o interfiere con ese proceso de imaginarse por sí mismo cómo serían estos escenarios. A mí particularmente pues me parece que en cierto sentido sí interfiere, pues obviamente esta es la representación del artista, la representación del ilustrador, es cómo él se está imaginando estos escenarios, pero creo que también ayuda mucho, ¿no? Si uno no está muy familiarizado con estos paisajes, si uno no, como que no es consciente por ejemplo, las dimensiones a las que se está enfrentando, o algunas descripciones que pueden ser demasiado abstractas, creo que la ilustración le puede dar a uno una buena guía. Además que estas ilustraciones pues son bellísimas, entonces el componente estético de esas ilustraciones también es algo que uno puede apreciar. Y si uno ha leído, si uno conoce la historia, si uno la ha leído sin haber visto el libro ilustrado, hacer esa comparativa creo que también pues puede aportar mucho, le ayuda a uno a mucho, en lugar de entorpecerlo, creo que le ayuda a uno mucho en ese proceso imaginativo de pensar estos paisajes o de verlos en su cabeza. Entonces, pues bueno, ahí a nuestros espectadores les dejamos como esa primera inquietud, si prefieren leer el libro sin ningún tipo de dibujito e imaginarse ustedes solos todo, absolutamente todo, o si les gustan los libros ilustrados para tener ese referente tal vez, no sé cómo les guste más a nuestros queridos visitantes. Yo tengo ahí una relación como un poco ambigua. Me gusta mucho imaginarme las cosas, me gusta imaginármelas por mí mismo, porque pues creo que eso es parte de lo que pretende el autor, ¿no? Como desencadenar esos procesos de imaginación. Pero pues amo los libros ilustrados, me encantan los libros ilustrados, sobre todo los gran formato, porque esas ilustraciones pues también son parte de la estética de la historia, son como un complemento a esa historia, entonces a mí me gustan mucho ese tipo de libros personalmente. Y con lo que mencionabas de las referencias, sí, hoy en día que estamos tan acostumbrados a esas sagas de películas que se cruzan todas con todas, y hay grandes universos cinematográficos, y no sé, se toman historias de parte y parte y se arma una gran historia con todo eso. Pues aquí podemos ver que eso no es nuevo, ¿no? Aquí tenemos a dos monstruos de la literatura del horror, uno del horror cósmico, el otro de un horror gótico, uno citando al otro. Entonces, pues es bastante impresionante, no sé, pensar en eso hoy en día, ¿no?
que un personaje como Lovecraft cite a otro personaje como Poe, cite sus obras y todo esto que tú mencionabas de otros grandes autores retomando estas historias para darle su propia interpretación o darle su propio final, um, pues es algo que antes se hacía y se hacía a través de libros. Entonces es algo que me parece muy chévere porque Mm. muchas veces estas interacciones, yo conozco este tipo de interacciones en la filosofía más que todo, eran Ujú. interacciones que se van a través de cartas. Entonces estos personajes a veces ni siquiera se conocían, nunca se vieron en la vida y lo único que hacían era intercambiarse cartas, intercambiarse cuentos, intercambiarse historias o teorías y a partir de eso iban conformando todo esto. Entonces imagínense pues el trabajo y la paciencia que tenían que tener para mandar una carta que se podía demorar meses, de pronto ni siquiera llegaba para compartir una historia o para contrastar un texto. También tenemos que tener en cuenta que eran épocas en las que pues el acceso a este tipo de cosas ya era mucho más sencillo para todo el mundo, pero no era tan masivo como hoy en día. Es decir, no era como que Lovecraft saliera a la Panamericana a comprar el libro de Poe y ya. Era un poco más complejo que eso. Entonces, sí, ese tipo de referencias siempre me han parecido muy chéveres en estos autores. Y también tenemos otra referencia muy famosa, que también es una historia de Lovecraft y es un libro que atraviesa toda su mitología. Es un libro ficticio Ujú. que tiene también que ver mucho con cosas que haría posteriormente, por ejemplo, Borges, y es el libro del Necronomicon, que es un libro Ujú. central para toda la mitología de Lovecraft. Y vemos su aparición en este texto. Entonces, para la gente que es como cositera y que le gustan esas cositas como de encontrar lo que hoy en día se llaman easter eggs o huevos de Pascua en los textos, o en las películas, o en las series, en todo esto, el Necronomicon es como el huevo de Pascua de Lovecraft. O sea, esa vaina aparece por todas partes. De hecho, sí hubo gente que trató de buscarlo, o sea, había gente que sí creía que ese libro existía y lo buscan y hay muchas versiones, muchas ficciones con respecto a este libro, el Necronomicon. Entonces Ujú. es como el huevo de Pascua de la literatura del horror cósmico. Es una historia fascinante, si les interesa eh, pueden buscarla. Es muy, muy, muy chévere. Entonces ver esas cositas, esas referencias, esos huevos de Pascua siempre es muy, como muy atractivo en este tipo de libros. Sí, completamente de acuerdo. Además que, bueno, todas estas referencias, por ejemplo, estaba revisando y pues digamos que hay otra gran referencia que viene directamente de Robinson Crusoe, ¿no? Es decir, estas historias de estos aventureros, de estas grandes aventuras de personajes que de pronto se quedan solos en unos ambientes pues totalmente ajenos a ellos, pues bueno, vienen también, es decir, es como una cadena y pues bueno, grandes historias que se replican y son fuente de inspiración para otros autores, ¿no? Entonces vemos que de pronto Daniel Defoe alguna vez, bueno, escribió su historia y mira, ya en lo que va aquí en Lovecraft y bueno, lo que Lovecraft ha inspirado, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos series, tenemos una cantidad de universos, como bien lo mencionas, que pues utilizan estos personajes, videojuegos, o sea, todo es, digamos, impresionante y bueno, todo se cruza con todo, ¿no? Y tenemos elementos, por ejemplo, yo pensaba cuando me mencionaba la Antártida y al ver esos paisajes y todo, pues yo inmediatamente pensaba también, por ejemplo, en Frankenstein, que también puede ser una referencia bueno, a ese paisaje indómito, a esa curiosidad de pronto que muchos autores han tenido sobre, bueno, ¿qué pasaría si hay un personaje ahí? Y bueno, y lo que puede encontrar, obviamente pues ya ahorita sabemos que, pues bueno, que hay gracias a los avances científicos y eso, pero pues bueno, siempre queda la imaginación, precisamente esa imaginación que mencionas que, bueno, si me preguntas de pronto, no, yo no pensaría que hay alguna, no sé, algún,
problema con el tema de las ilustraciones. Yo pensaría que la imaginación es muchísimo más vasta que una, pues, como para que una ilustración vaya a determinar de pronto qué imagen se lleva uno, ¿no? Obviamente sí, hay cosas que necesitan de pronto la ilustración o que les viene muy bien una ilustración, y por eso pues vemos tantos libros ahora ilustrados, no solo para niños, tenemos muchísimas obras que son preciosas solamente per se. Entonces, no, yo creería que, pues bueno, tanto la imaginación para escribirlo, como para leerlo, pues digamos que no tiene límites, ¿no? Pensaría más bien que las ilustraciones son recursos, pues para ayudar de pronto a visualizar, pero pues no tiene por qué ser un obstáculo, creería yo. Igual, hablando de pronto del narrador por ejemplo, de Lovecraft, a quien estamos conmemorando hoy, pues uno pensaría que con una narración de esas, uno diría, uff, no, el tipo se pegó su viaje hasta allá, o habló con muchas personas, o si no fue, entonces habló con alguien que fue, etcétera. Y pues no, realmente si miramos en la biografía, pues él nunca salió de Estados Unidos, por ejemplo, y pues fue capaz de escribir una historia así y de, digamos que, inspirar a otros autores, como es el ilustrador de este libro, pues para crear obras derivadas de su narración, ¿no? Además que hablando, por ejemplo, de los mitos de Cthulhu, pues no fue él solo quien los desarrolló, ¿no? Era un colectivo, había casi unos 5 o 6 autores con él desarrollando toda esta mitología. Entonces, sí, digamos que cuando se habla de imaginación, pues creería que no hay límites, ¿no? Sí, total, es muy interesante, sobre todo cuando mencionabas lo de estos paisajes y estos parajes, am, también pensar cómo se los imaginaban en esas épocas. Obviamente la Antártica o ciertos sitios como, no sé, eh, algunas zonas, mares desconocidos o zonas del océano que de pronto eran muy poco transitadas, Mm, la Antártica, algunos desiertos, bueno, algunas zonas del planeta que siempre han despertado esa imaginación de los autores y siempre han despertado pues esa creación de historias alrededor de, bueno, que nos podríamos encontrar allá, que nos ujú. podríamos encontrar debajo de todo ese hielo o debajo de toda esa arena o debajo de toda esa agua. Y hay mucha mitología, hay muchas historias muy chéveres con respecto a esos parajes un poco inhóspitos o desconocidos por el ser humano. Mm, Entonces, siempre es interesante todas esas diversas miradas. En este caso, pues como tú lo mencionabas, tenemos la visión de alguien que nunca lo vio, nunca lo conoció, nunca salió de hecho de su propio país ujú, y pues tener la capacidad de imaginarse todas esas cosas a partir, no sé, de relatos o de historias de terceros o de información, la información científica disponible en esa época, pues nos ujú, da muestras de su gran creatividad, ¿no? Del alcance de su imaginación y del alcance de su narrativa, porque nos cuenta con lujo de detalles todo el viaje, ¿no? O sea, es como si él de verdad fuera un navegante, de verdad hubiera sido un piloto o un explorador y hubiera estado ahí subido en ese barco haciendo todo lo que está contando que hacen sus protagonistas. Entonces, creo que eso es algo que siempre me ha gustado mucho de Lovecraft específicamente y es esa capacidad de imaginarse esos mundos y esos seres, porque como tú decías, la mitología de Cthulhu y la mitología en general del horror cósmico de Lovecraft es supremamente grande, o sea, uno que no conoce mucho, uno que no sabe mucho de sus obras, reconoce a Cthulhu y reconoce, no sé, de pronto a un par más, ujú, los hongos de Yugot o los gatos de Ultar y paré de contar, o sea, uno reconoce uno que otro, pero son ujú, muchísimos, son un montón y hay jerarquías ujú, entre ellos y hay unos que son el equivalente a dioses, hay otros que tienen otras categorías, es una mitología supremamente rica. ujú, Entonces,
uno se puede pasar horas y horas y horas averiguando estas cosas y difícilmente va a alcanzar a comprenderlas todas a menos que uno sea un estudioso del tema. Algo similar a lo que nos pasaba cuando leíamos la semana anterior la lengua de los elfos de Tolkien, que son autores que se inventaron unos mundos enormes, unas mitologías gigantes y que han tenido tal repercusión que hoy en día todavía hay gente que está expandiendo esas mitologías. Hoy en día todavía vemos gente haciendo cosas con la obra de Lovecraft. Nada más por mencionar algunas. Hace recientemente poco, me refiero, no sé, a 2010 tal vez, hubo algunas películas en formato, pues, películas modernas, pero con un formato antiguo, de las montañas de la locura, de los mitos de Cthulhu. También recientemente nosotros hemos visto en plataformas de videojuegos muchos videojuegos inspirados en estas mitologías. Hace unos años tuvimos en el celular un Tamagotchi de Cthulhu. Sí, todavía hay mucho trabajo al respecto de esto. Entonces son mitologías tan grandes que la gente ya las adoptó como, podríamos decir que son como nuestros mitos modernos, son nuestras versiones de esos mitos antiguos que se siguen propagando, se siguen reproduciendo, ya no con un carácter tan local o tan tribal, sino con un alcance pues mucho más grande, un alcance global, pero pues son igual mitologías enormes y que son muy chéveres de leer, son historias que no pierden su toque a pesar de que pase mucho tiempo. Uno se puede seguir sorprendiendo, se puede seguir asombrando, por ejemplo, de un libro como Las montañas de la locura. Total, además que, bueno, la invitación obviamente está abierta, un abrebocas muy diciente y no, desde ya te agradezco. Creo que no, pues habrá que seguir leyendo a ver qué pasa con el explorador. Bueno, ya me spoileé un poco que, bueno, encuentran bastantes cosas no muy agradables. Y bueno, la advertencia final del autor es que, bueno, hablando de ir a esos parajes y esto, pues bueno, el autor al contrario, dice que hay sitios en los que es mejor, bueno, de los que es mejor mantenerse alejado si no se quiere perder la cordura, ¿no? Ujú. Entonces, no, bueno, pues caerá obviamente esta lectura, ya les contaremos. Gracias, Iván, por este abrebocas y gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy en vivo y a quienes nos acompañarán en nuestras retransmisiones en YouTube. Recuerden, a partir de las 8 de la noche, de lunes a jueves, van a poder ver también en YouTube los estrenos de nuestros videos de lecturas anteriores, por si quieren de pronto pasarse por allá, revivir estas lecturas. Y nosotros, por supuesto, nos estaremos conectando, ya saben, a través de nuestra página oficial muy pronto y nuestras comunidades en Instagram, Twitter y Facebook, por si quieren también venir a leer con nosotros, compartir esa historia que les cambió la vida y que también quieren que le cambie la vida a alguien más, pues nos pueden contactar con mucho gusto. Abrimos el espacio y por supuesto, los invitamos a nuestras siguientes lecturas esta semana. Recuerden, en las tardes, si quieren saber cuándo iniciamos sesión, solamente le dan en nuestro canal de Twitch al corazoncito morado y el sistema les indicará cuando iniciamos la sesión y si no por alguna razón nos pueden acompañar en vivo, no se preocupen que también tenemos nuestras retransmisiones en YouTube. Iván, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio y nos vemos mañana y también nos vemos en las estanterías. Muchísimas gracias a ti por mantener el espacio, muchas gracias a las personas que nos visitaron el día de hoy y también a las que nos ven en los diferidos. Y claro que sí, mañana las esperamos con una nueva lectura, probablemente para seguir acompañando estas tardes, noches de lluvia extrema que están en este momento en Bogotá.
o si nos están viendo desde otros sitios, pues acompañarlos en sus tardes y en sus noches. Nos vemos mañana con una nueva lectura. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.